Nie ma. Cualquier polaco nacido antes de los 90 habrá entendido la referencia. Se trata del tenebroso mantra que solían escuchar los polacos a la hora de ir a buscar comida al economato. ¿Y qué significa? No hay, no hay. Por suerte, Polonia hoy se encuentra muy lejos del nie ma. Pero el recuerdo de estas palabras han configurado la identidad polaca y han dejado mella. Será su recuerdo lo que explica muchos de los fenómenos que hoy se están viviendo en el país y que ayudan a entender su realidad. Sin más, bienvenidos al programa de hoy de Polynomics. Como no podía ser de otra manera, tenemos con nosotros al imprescindible Ángel García. Hoy es un día muy especial, ya que hablamos de la segunda patria de Angelillo. Así que, ¿qué tal va la cosa, Ángel? Dzień dobry, dziękuję bardzo, Joaquín. La verdad es que genial, un editorial fantástico, como siempre. Y nada, muy ilusionado de hacer este episodio contigo. Me siento muy agradecido de que accedieras a hacerlo conmigo, aunque sé que lo has hecho con toda tu ilusión y con todo el gusto del mundo, porque desde luego que el tema polaco es un tema que tiene mucho de lo que hablar. Bueno, Ángel, y este tema te toca mucho, pero no porque seas polaco, ¿no? Sino porque tiene mucha relación con este país, ¿no? Sí, desde luego. El curso pasado estuve allí de Erasmus y no estuve ni más ni menos que 10 meses viviendo allí. Y la verdad que, aparte de que he aprendido poco polaco, se puede decir que eso, dejando eso a un lado, sí que es verdad que es un país que me fascinó. A nivel cultural, a nivel histórico, a nivel incluso político y económico. Tiene una complejidad brutal. Y la verdad es que aunque digamos los polacos no son demasiado acogedores, por así decirlo, y ahora vamos a ver el motivo por el que no lo son, pues es un país que a lo mejor, si estás acostumbrado al buen tiempo, como nosotros que somos de Murcia, puede que no te convenza, pero para pasar una temporada no está nada mal, desde luego. Yo lo recomiendo. Yo no he estado, todavía lo tengo pendiente el ir allí. Y bueno, lo único que me han dicho es que hace mucho frío. Bueno, por suerte, en la zona que yo estuve, que es Poznan, cerca de, 3 horas en coche de Berlín, el año pasado el tiempo estuvo bastante bien, nos respetó mucho y apenas, no nevó, realmente no cuajó, o sea que se estuvo bien. Qué suerte. Desde luego Eso que será sí. el cambio climático. Muy bien, Ángel, pues dejando a un lado la charla de ascensor como de costumbre, pues yo creo que un tema que inquieta mucho a la gente en general es la relación entre Europa y Polonia. ¿Cómo definirías esa relación actualmente y a qué se debe tanta tensión entre ambas? Yo creo que usa una relación un poco de amor-odio. Los polacos se sienten europeos y yo creo que el resto de europeos sentimos a los polacos como tal, pero realmente no son, igual que les pasa un poco a los británicos, no son un pueblo que le guste ceder la soberanía a organismos supranacionales. Estamos hablando de un país que ha estado bajo el sometimiento, por no decir otra cosa, de potencias extranjeras, y eso quizá les hace un poco reticentes a que determinadas instituciones estén sometidas a un poder exterior a lo que son las propias fronteras del país. Ellos no se ven muy, por así decirlo, no les gusta lo que es, digamos, que haya un tribunal de justicia europeo que les pueda someter, por así decirlo. No les gusta, pues eso, que desde Bruselas, desde un país completamente distinto al suyo, se emitan normativas o legislación que sea aplicable en su territorio. No obstante, sí que es verdad que se han beneficiado mucho de tanto la relación comercial con Europa como de la subvención o presupuestos que Europa ha emitido directamente para que Polonia pueda desarrollar su actividad de la forma más próspera posible.
Sí, Ángel, estás comentando lo del tema de cómo no le gusta la injerencia externa, ya sabemos un poco el pasado de Polonia, pero en cambio los polacos, cuando suelen hacer las encuestas ahí en su territorio y tal, no se ven demasiado euroescépticos, por lo menos en ciertas cosas. Verdad que hasta ahora, como decía, ha sido un poco el niño mimado de la Unión Europea a la hora de estar recibiendo los fondos de cohesión, junto a Hungría, por ejemplo, también ha recibido muchos fondos, en general todos los países antiguos del bloque soviético han recibido mucho este tipo de ayuda. Y ahora es verdad que se están reduciendo, también un poco debido al crecimiento económico que están teniendo ahora. Y bueno, es cierto que eso, que por una parte se ve que es un país euroescéptico en general, o sea, no le gusta lo que es la política europea, como tú decías, como en Gran Bretaña, o sea, como en Reino Unido, pero por otra parte sí goza de cierta popularidad, ¿no? Desde luego que sí. Aunque, digamos, ellos conciben que Europa debería ser... Europa debería tener una forma distinta a la actual y que, digamos, no se entrometa en la soberanía de las naciones. Sí que es verdad que ellos se encuentran cómodos, pues como tú dices, tanto con los fondos como con el libre comercio entre las naciones. Bueno, el libre comercio ya depende del partido político del que hablemos. Pero lo que son los fondos europeos es algo que reciben desde luego como agua de mayo. Y sí que es verdad que hay una tensión latente entre lo que es Varsovia y Bruselas, debido a eso, a que desde Bruselas se está intentando forzar a que el gobierno polaco pues adopte medidas que todos los países europeos, digamos, que tienen que adoptarlas, como es el tema de los derechos LGTB, como es el tema de los inmigrantes, de la acogida de refugiados, y desde luego que no solo el gobierno, sino que parte de la sociedad polaca ve muy ajeno a lo que es su cultura todo este tipo de cosas que intentan implantar desde el seno de la Unión Europea. ¿Y por qué dices que dependiendo del partido político se cuestiona más o menos el libre comercio? Porque vamos, yo por lo que entiendo de Polonia es un país que está curado de espanto, como se suele decir, con respecto a la política socialista. Y bueno, el partido así de la oposición que está más así en contra y más votos sostiene contra Ley y Justicia, que es el partido de oposición, que es Plataforma Cívica, no está tan por libre comercio. No, lo que es, digamos, yo lo que veo es que Ley y Justicia, como dice el famoso y grandioso, por no decir otra cosa, Lech Walesa, el partido Ley y Justicia lo que se está haciendo es comunistizando. Es un partido tan conservador que al final está adoptando medidas proteccionistas para lo que es, digamos, librar de la competencia extranjera a sus propias empresas. Entonces, esto lo que hace es que sean un poco reticentes a lo que es el libre comercio, al mercado común europeo. No obstante, el partido de oposición, el de Plataforma Cívica, en el que hay, digamos, no es un partido que se pueda decir liberal, es un partido de centro-derecha. Pero sí que es verdad que a nivel económico es mucho más liberal que Ley y Justicia y sí que está más a favor de ese libre comercio y libre competencia entre las empresas europeas, incluso en el territorio polaco. Además de que es un país más acorde con lo que son, digamos, pues eso, la legislación en materia de derechos LGTB y la acogida de refugiados. Sí, el de Plataforma Cívica, que es Zakowski, creo que se llama, ese hombre fue o es alcalde de Varsovia, creo. Claro, yo entendía que este era un partido más moderado, de hecho, toda su fuente de voto normalmente es de la parte oeste de Polonia y también de las grandes urbes, de las grandes capitales, tipo Cracovia o Varsovia. Y como bien señalas, yo coincido plenamente contigo en que a día de hoy Ley y Justicia está tomando una deriva a lo que ya pues, se suele conocer como el iliberalismo, que es la tendencia esta que están tomando muchos países del grupo de Visegrado, que bueno, que van un poco en esa órbita, cada vez adoptando más medidas proteccionistas y además ya con un discurso que roza la demencia, que es pues antijudío
absolutamente, bueno, hasta el punto de haber oído declaraciones del presidente de Polonia diciendo que las leyes LGTB y todo esto son más peligrosas que el comunismo, ¿no? Sí, desde luego se supone que Ley y Justicia, pues eso, era un adalid de la lucha anticomunista y se está demostrando que por puro populismo está adoptando pues políticas completamente socialistas que recuerdan a la época más oscura del telón de acero. O sea que parece que nuestro querido amigo Tchaikovsky, si no lo pronuncio mal, puede que en las próximas elecciones, por este motivo precisamente, tenga una gran ventaja. Y más si digamos, el señor que te he comentado, el fundador del sindicato de Solidaridad Noschi, Lech Walesa, le muestra apoyo, o se muestra, digamos, porque es un hombre que a lo mejor no te va a decir vota a este tío, pero se muestra más acorde con las políticas que él defiende. Sí, está claro que a mi juicio está habiendo una urbanización así de Víctor Orbán, es verdad, por parte de este señor. Y bueno, que ya has visto también que han tenido grandes choques con Bruselas, es el caso de la reforma de justicia, que luego podemos profundizar un poco más en ella. Y bueno, todas estas políticas antimigratorias muy duras o declaraciones de lo más pues eso, idas de olla, ¿no? Bueno, también es verdad que Andrzej Duda no es, digamos, por así decirlo, el sumo pontífice de lo que es el partido Ley y Justicia. Estamos hablando de que Ley y Justicia es un partido que se fundó a principios del siglo XXI por parte de los hermanos Kaczynski y aunque uno lamentablemente falleció durante su legislatura, el otro sigue con vida y es, digamos, ahora mismo el presidente del partido. Y es, por así decirlo, lo que he dicho antes, el sumo pontífice del mismo y es el que marca la política de este partido. Entonces, tanto Andrzej Duda, que es el presidente, como el primer ministro, que es nuestro querido amigo Mateusz Morawiecki, son, digamos, un poco unos mapes, unos títeres de este hombre, de Kaczynski, y es este el que marca dicha política. Entonces, sí que es verdad que mientras este hombre siga siendo un personaje tan relevante en la política, no solo del Partido Ley y Justicia, sino en la política polaca, mientras sea tan relevante como es ahora mismo, yo creo que Polonia va a seguir en esta línea. Es muy curioso de lo que mencionabas sobre los fundadores de Ley y Justicia, porque los dos eran gemelos. Y entonces uno pues se mató en un accidente de avión, que fue el primero en salir y creo que fue presidente durante 5 años. Y entonces no pudo ser reelegido porque se mató en el accidente de avión. Pero lo gracioso es que después el hermano, que era igual, además se apellidaban igual, fue en el que continuó. Y lo que estabas comentando sobre el tema presidencialista allí en Polonia, es importante recalcar que a diferencia, por ejemplo, de Alemania, que el presidente es como aquí en España puede ser el monarca, que no ni pincha ni corta mucho, es más bien una figura representativa. Al contrario, en Polonia, que sí que tiene ciertos poderes bastante importantes, como puede ser el derecho a veto de ciertas leyes que se proponen en las cámaras de representantes y tal. O sea que sí tiene bastante fuerza. Y claro, imagino que entre el partido en la Cámara y la presidencia tienen las instituciones cada vez más acaparadas. Y un poco yéndonos a lo que estábamos comentando antes, de los choques entre Bruselas y el presidente Duda, pues es lógico, ya que este carácter cada vez más un poco mesiánico o cada vez más, sí, populista, personalista, diría yo. Está empezando a impregnar todas las instituciones y hace poco trató de hacer una reforma del sistema judicial, del Supremo de allí de Polonia, similar a lo que ha hecho Sánchez. Lo que pasa es que, claro, como Sánchez es la cara bonita un poco, pues allí tenemos al malvado Duda, que hace lo mismo y, claro, Europa allí sí interviene, pero aquí en España
lo ha hecho, pero poco. Y hasta el punto de incluso llegar a decirles que podía quitarles el derecho a voto en la Cámara, en el Parlamento Europeo, a los polacos. Pero bueno, básicamente la reforma esa que inició Duda era que que toda la justicia ordinaria fuese nombrada por el fiscal / ministro de justicia. O sea, es absolutamente ha permeado la política ya a la justicia ya en Polonia, y evidentemente Bruselas llamó la atención. Pero bueno, como decía, cosas como en España, que aquí el Consejo Superior del Poder Judicial está totalmente intervenido por la política, y aquí Europa no dice mucho, ¿no? Sí, desde luego que ahí ves la hipocresía de los medios de comunicación españoles, porque cuando surgió la noticia del tema de la justicia en Polonia, cosa que ya la hubo con Plataforma Cívica hace años, que eso poco se dice ahora mismo, pero bueno, cuando saltó la noticia en relación a Polonia, pues eso, Polonia, el demonio, tal cual. Sin embargo, en España está pasando, y ya no solo no es algo que sea un escándalo, sino que realmente parece que mucha gente está a favor de que sean los políticos los que elijan a los jueces que van a juzgar a esos políticos. Entonces es como una doble vara de medir tremenda. Yo desde luego no voy a ni mucho menos a justificar ni a ponerme a favor de nuestro amigo Andresito Duda, pero desde luego que joder, exijo que al menos nuestros medios de comunicación, pues eso, juzguen los hechos, que son iguales, de la misma manera en un sitio y en otro. No podemos decir, esto es independiente, si votas a Vox, a Podemos, a Claro. PP, PSOE, quien sea. Intervenir sobre la justicia es tirarte piedras contra tu propio tejado siempre, porque además es un boomerang que te volverá algún día. El día en el que los jueces los tengan los otros, pues va a estar en tu contra. Y claro, es totalmente hipócrita que se vean reformas en países como en Polonia, que sean muy criticadas, y después en España, que sí, que lo justifica aquí hasta, vamos, cualquiera. Por supuesto, el primero Ferreras. Bueno. A mí, Ángel, me gustaría preguntarte una cosa, y es sobre la división que aparentemente hay entre la Polonia del este y del oeste. Tú estuviste en Poznań, que está en la parte más cercana ya a Berlín, la parte más alemana, por tanto el oeste. ¿Tú notaste alguna diferencia con poblaciones más rurales o poblaciones de otro lugar? Realmente no, yo creo que parece mentira, porque, bueno, cuando comentemos un poquito sobre la historia de Polonia, ya nuestros oyentes, digamos, se enterarán un poco por qué digo esto, pero a pesar de la historia polaca, yo lo que veo es que hay una bastante, no sé, enraizada identidad nacional. Yo creo que no existe una Polonia oriental y una Polonia occidental, como puede pasar en zonas mucho más pequeñas en extensión, como puede ser Berlín, que se dice mucho de que hay una gran diferencia entre el Berlín, todavía existe una gran diferencia entre el Berlín occidental y el oriental. Bueno, la propia Alemania occidental y oriental ya es muy diferente, sí. Exacto. Yo lo que veo es que hay una sola Polonia, sí que es verdad que con sus zonas rurales y sus grandes urbes. No es lo mismo estar en Varsovia, que es una ciudad muy grande, con cerca de 2 millones de habitantes, creo que era, pues eso, con una gran cantidad de tiendas, de restaurantes, pues eso, rascacielos y tal, que estar en Zakopane, que es una villa pequeñita, pues eso, con una gran industria turística, pero que no deja de ser un pueblito en las montañas. Entonces, sí, a nivel de estético sí que hay grandes diferencias, pero yo creo que lo que es a nivel cultural y a nivel de carácter, el carácter polaco es el mismo en todos los voivodatos polacos. Sí, luego podemos entrar en el tema de la historia polaca, que da muchas soluciones a las cuestiones que estamos aquí planteando. Y bueno, sí, pero bueno, por lo que yo he estado investigando, es cierto que a nivel de voto, como te decía antes, sí que hay una gran diferencia entre el este y el oeste. Y además es muy curioso porque esas diferencias de voto están muy partidas por los antiguos imperios, por cuando estuvieron Austro-Hungría o Prusia o el Imperio ruso. Entonces, esas fronteras todavía, por lo menos a nivel de voto, se
se ven bastante claras. Y de hecho es una también de las reivindicaciones, por ejemplo, de Duda, de que siempre se queja mucho de la injerencia externa a la hora de hacer las elecciones y de hecho señala mucho a los medios como por ejemplo, los medios de comunicación en general. De hecho tiene una gran batalla contra los medios de comunicación como por estar intervenidos por Alemania y también pues por el judaísmo internacional y tal, que lo que pretenden es socavar la identidad polaca y dividir Polonia. Pero sí, no deja de ser llamativo como, por lo que yo estoy investigando, vamos, sí hay una división territorial, por lo menos en el voto. Otra cosa ya es, por ejemplo, una identidad nacional muy clara que yo creo que vertebra mucho el catolicismo. Sí, desde luego, yo lo que no tenía ni idea de que la división de voto era tan grande, pero sí que es verdad que lo que sí que he podido comprobar informando un poco es que el voto hacia el Partido Ley y Justicia es, digamos, en un gran porcentaje rural. Sin embargo, el voto a Plataforma Cívica es algo más, pues eso, más urbano. Y en esto es muy interesante el hecho de que el gran sumo pontífice de Ley y Justicia, nuestro querido hermano aún vivo Kaczynski, está impulsando una ley de protección para los animales. O sea, está impulsando una ley animalista que lo que es, digamos, perjudica a sectores tan importantes en Polonia como es el de las pieles de bisón. Y también en Polonia es una gran exportadora de productos halal, de carne halal. Que halal, pues es eso, halal y kosher. Es, digamos, la carne, el tipo de carne que consumen tanto judíos como musulmanes, que tiene que ser desangrada y demás. Y eso también atenta contra esta ley de protección animal. Entonces, pues es eso, y es la población rural la que se dedica a ese tipo de actividades. Entonces, están un poco, digamos, tirándose piedras contra su propio tejado a nivel electoral, porque eso, parte de su electorado se dedica a ese tipo de cosas. No obstante, sí que es verdad que este tipo de medidas legislativas puede que atraiga nuevo voto a las filas de Ley y Justicia. Me refiero a ese, digamos, sector progresista que está más sensibilizado con la cuestión animal en lo que es, digamos, el progresismo actual. Entonces, por un lado, quizá vaya a perder votos de cara a las próximas elecciones del entorno rural, pero los gane por la banda izquierda, como quien dice. Entonces es bastante interesante. Y esto se debe precisamente a que el señor Kaczynski es una persona que vive sola, pero tiene gatos, tiene animales. Entonces, como es un hombre que tampoco, que ya es muy mayor y tampoco tiene mucho que perder, pues ha querido emplear ese capital político de tantos años gobernando, porque estamos hablando que él fundó junto a su hermano el Partido Ley y Justicia y formó parte del gobierno, no sé si como presidente o primer ministro, por eso era gracioso verlos a los dos, que eran iguales y era uno primer ministro y otro presidente. Pues eso, ha invertido este capital político para impulsar esta nueva ley de protección animal y nada, a ver en qué resulta, a ver si gana votos por un lado y pierde por el otro, a ver si pierde y no gana, a ver si gana y no pierde, quién sabe. Sí, la verdad es que es curiosísimo, vamos, yo no sabía lo del tema de la protección de animales por parte de esta gente. Vamos, choca mucho con un mensaje tan brutal como tiene Ley y Justicia, que al fin y al cabo pues es un poco de cultivar el odio hacia la minoría gays, hacia los judíos y un poco pues eso, a los liberales extranjeros que quieren minar pues eso, las tradiciones polacas. No sé, es muy llamativo. Claro, es que estamos hablando de, Ley y Justicia, para que la gente que nos escucha desde España se sitúe un poco, sería como Vox. Y Plataforma Cívica sería como el PP, así a grosso modo. Y es como si Vox saca una ley animalista, ¿entiendes?
Cuando Sí, a sí, Vox, sí, pues sí. eso, le votan los taurinos, los cazadores, no sé, la gente del entorno rural en general. O sea, que es algo que sé que estoy insistiendo mucho en el tema, pero es muy interesante, desde luego. Es curioso. Además, creo que en las elecciones de 2015, que sí que hubo mayoría absoluta, mmm, Ley y Justicia votaban por sí mismos, pero a día de hoy creo que necesitan de otro partido y dependen de ellos, ¿no? Para gobernar. No sé si ese partido con el que están ahora estarán en la misma órbita de querer aprobar la ley esta de animalista, no sé. Sí, están en coalición con dos partidos, que los dos partidos no llegan a tener 40 diputados, que realmente en comparación con los diputados de Ley y Justicia es algo irrisorio, pero los necesitan para gobernar. Lo que pasa es que son partidos que también, pues eso, maman un poco de la figura del señor Kaczynski, porque como hemos dicho antes es un hombre muy relevante en la política polaca. Entonces, pues eso, son partidos que van a tener que pasar por el aro, igual que va a tener que pasar por el aro Ley y Justicia. Yo no sé hasta qué punto, pues eso, Morawiecki y Duda le gustan los gatos o le gusta, ¿sabes? No sé, yo estoy seguro que ellos, si entienden un poco de estrategia política, se quedarían con el pájaro en mano que tienen, que es el voto del entorno rural. Pero bueno, este hombre es una persona muy, muy, muy importante, como yo diría a la altura de Lech Walesa, y por eso se puede permitir este tipo de cosas. Sí, hay cosas muy extrañas para ganarse a la política rural polaca. Por ejemplo, una es la defensa a ultranza del disco polo. Yo no sé si conoces este género musical, pero un género musical que si lo ponemos en una fiesta aquí de España nos partiríamos de risa. Luego, al final del programa, yo creo que pondremos una pequeña cancioncica de disco polo para que la gente se divierta un poco. Pero bueno, hasta el punto de querer reivindicar ese género y convertirlo incluso en terreno de batalla política, a ver quién es capaz de defenderlo más y quién es más... O sea, de equipararlo a cualquier otro género como puede ser el jazz, el rock o cualquier otro. Pero bueno, dejando un poco al lado la política rural polaca, que es muy interesante y muy curiosa, yo me gustaría preguntarte también, Ángel, y yo creo que esto es bastante importante para que se sitúen nuestros oyentes, es un poco sobre la historia polaca. Vemos un partido en el que la izquierda es el PP y la derecha es Vox. O sea, por qué diríamos que... ¿Por qué Polonia es es un país tan de derechas? ¿Cuál ha sido su historia? Y si podemos a través de su historia conocer un poco el motivo de esto. Bueno, para poder saber por qué ahora mismo en Polonia una opción es derecha y otra opción es más derecha, aunque lo que digamos hay otras opciones pero son más minoritarias, hay que conocer la historia de este país. Este país, pues eso, tuvo su bautizo allá por el siglo X. Y después de haber formado una unión con Lituania, que durante un tiempo se llamó Mancomunidad, después de haber sido fragmentada, después de que incluso desapareciera entre los siglos XIX y XX, para volver a resurgir allá por el 1918, volvió a surgir como república. Pues eso, a partir de ese momento volvió a haber un país llamado Polonia, pero claro, con la Segunda Guerra Mundial este país pasó a ser, digamos, un satélite de la Unión Soviética. De hecho se llamaba República Socialista, y finalmente cuando cayó el muro de Berlín en 1989 fue cuando se fundó la Cuarta República Polaca. Entonces, el motivo por el cual ahora mismo solo hay derecha en Polonia a nivel de voto real, porque sí que hay opciones de izquierdas, pero o sea, no tienen una representación relevante. El motivo por el cual es que eso, precisamente la etapa en la que fue un país ocupado por la Unión Soviética, ya que esta etapa fue una etapa completamente oscura, en la que, aunque sí que es verdad que la Unión Soviética respetó uno de los grandes símbolos de lo que es la cultura polaca, que es el catolicismo, pues eso, hubo desabastecimiento, había
había muy pocas libertades civiles, solo había dos partidos, uno era el Partido Comunista y el otro el Partido de los campesinos, creo, de Polonia, que era como un partido, pues eso, sí, el Partido Campesino era como un decorado, por no decir otra cosa. O sea que eso, que realmente esta etapa tan oscura, sí que es verdad que también lo pasaron muy mal con la ocupación alemana, con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero que bueno, a la vez se sucedió una ocupación soviética. Digamos que Hitler y Stalin se repartieron Polonia, por así decirlo, con el Pacto de Varsovia. Entonces, pues eso, esto ha hecho que repudien tanto el socialismo, porque no olvidemos, la Alemania nazi, o sea, vino de la mano de Hitler, que era el máximo responsable del Partido Nacional Socialista. Entonces es eso, de una gran cantidad de años, si no me equivoco, desde 1939 hasta 1989, que son esos 50 años de socialismo, yo creo que los polacos estaban servidos y a día de hoy no quieren saber nada acerca de este tipo de ideología. Sí, es muy curioso como en relaciones internacionales normalmente a Polonia y a muchos países del este, pero especialmente Polonia, siempre se la ha considerado un estado tapón, que era básicamente un estado para frenar el avance soviético o para contener un poco las cribas que pudiesen haber entre Alemania y Rusia, básicamente. Y bueno, esta visión de estado tapón está muy relacionada pues, con la visión más realista de la política o la visión más realista en relaciones internacionales, que básicamente ven el escenario mundial como un tablero de ajedrez en el que hay tensiones entre unos países y otros, pero nunca puede haber más tensión por parte de uno, porque si no, al final se desmadra y siempre hay una guerra, ¿no? Entonces, Polonia siempre ha intentado desligarse de ese concepto, pero siempre yo creo que ha tenido cierta parte de eso, de estado tapón, y también eso explica mucho incluso a día de hoy, la injerencia, o no diré injerencia, pero sino la influencia alemana que tiene cierta parte de Polonia, y también la influencia rusa, que a día de hoy es verdad que Rusia todavía sigue ejerciendo su papel y Duda ha estado en algunas reuniones con Putin y ha estado acercándose un poco hacia ese lado. Y como muy bien dices, estamos hablando de un país que ha estado ocupado durante años, y casi como los judíos, ¿no? Que no han tenido tierra hasta hace poco. Y bueno, pues eso, estamos hablando de muchas potencias que han estado interesadas por el territorio, pues por ejemplo como se vio pues eso con el pacto de Ribbentrop-Molotov, que se dividió Polonia y dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y después ya con la ocupación soviética, la República Popular de Polonia, que evidentemente trajo al principio no tanto, hubo una industrialización del territorio, y eso pudo venir más o menos bien, pero es verdad que ya a partir de los años 70, además sumándole la crisis del petróleo, los polacos empezaron a pasar hambre, y ya pues como decía en el editorial de este podcast, la economía del economato, básicamente la de las cartillas de racionamiento. Yo de hecho recuerdo mi padre, que creo que fue en los años 80, a principios de los 80, cuando ya estaba el sindicato Solidaridad vivo y Les Walesa, él fue a hacer unas prácticas de medicina a Varsovia y me cuenta un poco de su experiencia. Ya en España había democracia y se encontraba con el panorama pues ese de tener que ir a una tienda y que no hubiese absolutamente nada. Aunque dice mi padre que la leche estaba muy buena, que curiosamente se ve que era una leche así muy natural, muy poco procesada o algo, y que realmente no había probado ninguna igual. Sí, probablemente sería leche directamente de la teta de la vaca. Pues sí. Y entonces, Ángel, como reacción a estas políticas absolutamente descabelladas y de tantos años de ocupación, vemos eso, un país que ha tirado por la vía del comercio libre, que tuvo un plan de shock económico en pocas semanas y
y vamos, no la reconocía nadie en la transición a principios de los 90, finales de los 80, y desde entonces hemos visto que es un tiro económico, ¿verdad? Desde luego que sí. Es un país que ha comprendido que lo mejor, la vía rápida para la prosperidad económica es eso, la economía de mercado, básicamente. Entonces, esto lo que ha hecho es que, pues eso, Polonia tenga un crecimiento brutal durante muchísimos años. O sea, desde los años 90, Polonia ha experimentado un crecimiento vertiginoso. E incluso durante la crisis de 2008 y 2009, Polonia siguió creciendo. Estamos hablando de un caso, pues eso, un caso completamente paranormal. Pero obviamente eso también es verdad que tenía bastante margen de mejora. Pero a base de industria, a base de inversión y a base también de fondos europeos, pues eso ha conseguido, y de una gran frugalidad, porque estamos hablando de que Polonia no es del club de los pigs, ¿no? Digamos, no es un país... Sino de los pigs. Bueno, en general no sigue mucho la tendencia de la deuda, al igual, bueno, incluso como Estados Unidos o cualquier otro país. Creo que muchos países del este, yo creo que eso todo tiene un poco algo de que están vacunados contra este tipo de política del pasado, porque países como Estonia, como Finlandia, como Polonia, sus deudas son bajísimas, son 40-50%. Sí, estamos hablando de que Polonia es un país completamente frugal y que eso, el crecimiento que ha experimentado no es un crecimiento dopado, por así decirlo, no ha sido vía deuda. Ha sido, pues eso, un crecimiento económico sostenido y que resulta de buenas inversiones y de hacer bien las cosas. Y sobre todo de capitalismo puro y duro, protección de la propiedad privada y libertad económica. Que la comparativa con la época soviética es que en vez de tener empresas mastodónticas, gigantes y demás, pues eso, ahora mismo lo que tiene es un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas que han salido como setas. Sí, y hasta el punto de estar alcanzando niveles económicos de PIB por cápita de niveles de Portugal, creo que ya la habrá sobrepasado, o incluso acercándose a España. O sea que, Ángel, vamos a tener que irnos para allá. Desde luego que hay veces que me arrepiento de haberme vuelto, ¿no? Se agradece estar con este buen clima y con la familia, pero sí que es verdad que a nivel económico es un caso espectacular. Y más, si cabe, porque ellos han conservado su propia divisa, ellos siguen manteniendo el zloty y no están en la eurozona. Entonces, es el gobierno el que lleva a cabo la política monetaria. Entonces, lo que digamos, no tiene por qué ser bueno ni malo necesariamente, pero digamos que es un plus extra de dificultad para quien ostenta el gobierno. Entonces, mantener unas tasas de inflación adecuadas, que tu moneda no se devalúe y demás, también es complicado. No es lo mismo que pasa con los políticos españoles o portugueses. Ellos están completamente desentendidos de lo que es política monetaria. Y gracias a Dios. Sí, no es como en el caso de Argentina, vamos, allí por lo menos yo creo que tienen la experiencia también de saber lo que es una inflación muy alta, porque en los 70 la vivieron, entonces saben que darle a la máquina de hacer billetes no es la solución a los problemas. Que se lo digan a Garzón. Y Ángel, ¿tú cómo dirías que fue tu experiencia allí? Así a nivel económico, ¿cómo veías que estaba la sociedad? ¿Veías que era la juventud o las expectativas económicas del país? Yo la verdad es que el año pasado tampoco estuve muy pendiente de eso, pero sí que es verdad que hasta que estalló la pandemia, pues eso, la actividad comercial era brutal. No obstante, tengo que decir que la única ciudad en la que me pareció que la hostelería estaba lo suficientemente desarrollada era Cracovia. En el resto de ciudades, ya fueran grandes o pequeñas, no sé, igual es que estamos muy acostumbrados en España al buen servicio de hostelería, que, o sea, en España puedes incluso ver a un camarero que te sirve 3 cañas a la vez. Allí, digamos que el crecimiento económico ha ido demasiado rápido en comparación con lo que es, digamos, la profesionalización en el sector servicios. El sector servicios allí se nota muchísimo que no tienen experiencia, que pues eso, que es una sociedad completamente acostumbrada a la industria y a la agricultura. Sin embargo, eso, los camareros van muy lento, no son amables, no sé.
era algo bastante extraño, pero claro, de pronto Polonia se ha encontrado con un turismo brutal, con una infraestructura enorme también, con una gran cantidad de extranjeros que van a ver todo lo que el país tiene que ofrecer, que es muchísimo, y eso, digamos que no se ha sabido adaptar rápidamente. Bueno, y también muchísimo, no turismo, sino inmigración a nivel de estudiantes, ¿verdad? Las universidades polacas tienen convenios hasta con la última universidad de Europa, vamos. Por supuesto, yo era un estudiante Erasmus, yo venía de un país europeo, yo en teoría, pues sí, era extranjero, pero digamos al ser de la Unión Europea, yo me iba con mi DNI y listo, y en los hospitales enseñaba mi DNI y listo. Pues estamos hablando que en mi clase yo tenía alumnos indios, de Bangladesh, de Pakistán, tenía de Kazajistán, tenía compañeros iraníes, tenía compañeros etíopes, tenía compañeros keniatas, tenía compañeros de una grandísima cantidad de lugares y por supuesto de otras naciones de Europa como puede ser Alemania. También había mucho turco. Pero bueno, ellos también vienen con el programa Erasmus. O sea, en definitiva, está absorbiendo mucha inmigración para estudiar porque tiene una educación de gran calidad. Menos la universitaria que la otra, pero la universitaria también, Que todavía le queda, sí. también destaca. Y bueno, los jóvenes polacos yo lo que veo es que cada vez son más europeos en el sentido de que a lo mejor sus padres y sus abuelos no, pero ellos todos los viernes y todos los sábados llenaban los bares. De hecho, los españoles ahí en Poznan, los viernes y sábados teníamos que llevar un poco de cuidado de a dónde salíamos porque normalmente estaba todo lleno de jóvenes locales de la ciudad. Y estábamos comentando antes, volviendo un pelín al tema de la política, que bueno, que los jóvenes están votando al partido Plataforma Cívica y tú ves en la juventud que sean menos conservadores que los padres, que por ejemplo le digas soy gay y no te miren con cara rara o te quieran meter a la cárcel. Definitivamente. Yo creo que sí, que la juventud se muestra bastante menos conservadora que las generaciones anteriores y eso ya no solo lo puedes ver a nivel político, sino que también yo allí he podido asistir a misa y demás y no pasa un poco como en España. La mayor cantidad de la gente, pues eso, es gente mayor. Y entonces quizá ese aspecto o esa gran, no sé, característica de la identidad nacional polaca, que es el catolicismo, cada vez se ve menos. Y con ello va también ese cierto conservadurismo, que yo que sé, en mi caso no es. Yo, por supuesto, estoy a favor de los derechos civiles, no solo del colectivo LGTB, sino de cualquier colectivo. Yo creo que todos tenemos que ser iguales ante la ley, pero sí que es verdad que muchas veces una cosa va asociada con la otra. Entonces, pues sí, yo diría que la juventud es cada vez menos conservadora y cada vez menos católica. Sí, que hay un proceso de secularización pues como pudo haber en España. Pero bueno, es verdad que todavía en Polonia es cierto que católicos practicantes y que todavía la moral católica y tal sea mucho más predominante que en España todavía. Puede que en un futuro sí que es verdad ese proceso vaya avanzando y veamos que la juventud pues se va europeizando un poco. Totalmente. Desde luego que el catolicismo es algo que sigue siendo algo importantísimo en Polonia. De hecho, creo que cerca del 87% de la población se considera católica. Y ya no solo eso, sino que estamos hablando de un país en el que en cada esquina te encuentras, pues eso, homenajes, estatuas o cualquier cosa en relación a Juan Pablo II, porque realmente es un personaje que trasciende a lo que digamos la fe y la religión, en mi opinión. Es un personaje que ya seas católico, ateo o agnóstico, merece la pena leer cualquiera de sus obras, a lo mejor no de teología, pero de filosofía política o de, no sé, es que es una de las mentes más brillantes del siglo XX. No, y además también el momento de su nombramiento, el momento político que supuso, el mensaje que él transmitía, que también además era un mensaje bastante anticomunista o iba bastante en contra de lo que en su momento en su país había, se esperaba como agua de mayo y claro, lo tienen totalmente santificado en su tierra. Sí, y también me gustaría añadir a esto que si a alguien le interesa un poco el tema, este libro
Memoria e Identidad de Juan Pablo II. Es el primer libro de Juan Pablo II que he tenido la oportunidad de leerme. Es muy recomendable porque sí que es verdad que muchas veces se dice, bueno, Juan Pablo II, polaco, anticomunista, sí, pero ¿qué dice del nazismo? No sé qué, tal. Lo que en este libro se puede ver exactamente cómo equipara ambas ideologías. A las dos las califica como ideologías del mal. Y yo te prometo que desde la obra de Hayek, de Camino de Servidumbre, no había visto un análisis tan bueno de ambas ideologías y de la similitud que tienen entre ellas. O sea que para todos aquellos que le critican porque quizá no hizo la misma condena con el nazismo, desde luego que sí la hizo y en este libro la pueden ver perfectamente. Fue muy interesante, desde luego, muy interesante. Yo a ver si tengo un poquillo de tiempo y le echo un ojo. Te gustará, Joaquín, seguro. Seguro. Bueno, como guinda para este pastel, me gustaría decir que para el que tenga la oportunidad de vernos en las caras en YouTube, si subimos el vídeo, llevo una gorra del equipo de fútbol de la ciudad de Poznan, del Lech Poznan. Y tuve la oportunidad de ir a un partido en el estadio de este equipo y nada, ese como detalle de vestuario de este episodio. De la ocasión. Exacto. Sí. Pues nada, yo creo que no hay mejor forma de despedir el episodio que hablando del equipo local de Poznan. Así que nada, Ángel, como siempre, un placer por mi parte. Y recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de Spotify, todas las plataformas, Apple Podcasts y también de Instagram, que es la plataforma de redes sociales que más movemos. Así que por mi parte, un fuerte abrazo a todo el mundo y hasta la próxima. El próximo episodio va a ser muy interesante. Do widzenia, Joaquín. Dziękuję bardzo. Uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie.